Hola, hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las terapias de tercera generación. Mi nombre es Betsy. Mi nombre es Jeff. Mi nombre es María José. Mi nombre es Lynn. Mi nombre es Arturo. Bien, y vamos a ver por qué es importante las terapias de tercera generación. Arturo, coméntanos. Es importante porque pasando la historia se han pasado generaciones, ¿no? Como la primera y segunda generación de estas terapias que se hablan. Y antes, como la primera generación netamente se trataba la conducta, ahora podríamos decir que ya no es solo la conducta, sino las emociones, cómo se siente la persona, convivir con ese malestar que siente también. Es importante saber eso de hoy en día sobre las terapias de tercera generación. Acotando lo que dices, en la terapia de primera generación tengo entendido que te refieres a Pavlov, Skinner, claro, que eran terapias conductuales, ¿no? Que usaban el condicionamiento clásico y operante. De acuerdo contigo, Arturo, porque hoy en día sí se relaciona bastante lo que es el pensamiento, el tema cognitivo y también el contexto. Claro, más que nada las terapias de tercera generación han suplido lo que es las deficiencias de la segunda generación, que es más que nada basarse en el contexto y la función de las conductas. Y en estas terapias de tercera generación también tenemos las cuales son el ACT y el DBT, que en el ACT es la terapia de aceptación y compromiso, y en el ACT es la terapia de... en el DBT es la terapia dialéctico cognitivo. Bueno chicos, haciendo un pequeño resumen de todo esto, ¿no? Creo que va a haber la primera, segunda, tercera y cuarta también, ¿no? En esta nueva ola, ¿no? Creo que la tercera generación se basa más en la aceptación de los pensamientos y de las emociones, ¿no? Actualmente ahora, con esta tercera generación. Mencionar también que no les comenté sobre las terapias, o que algunos no comentaron sobre la terapia de la FAP, la psicoterapia analítica funcional, que en breves términos se trataría de lo que pasa dentro de la sesión. Por ejemplo, decir, como dicen las lecturas, el aquí y el ahora, y la relación que tiene el terapeuta con el paciente. Y también mencionarles la activación conductual, que es muy importante hoy en día para los casos con depresión, que esto busca reforzadores ambientales que motiven a la persona a seguir haciendo esas conductas, y eliminar también conductas que no sean buenos para el paciente o que le generen malestar. Sí, es que muchas veces pasa que, por ejemplo, en la primera terapia que comentaste, que es la analítica funcional, podríamos usar una metáfora, ¿no? Por ejemplo, que el terapeuta en sesión podría ser como un espejo. Entonces, si el paciente se está viendo el espejo, y puede ser un espejo que no sé, pues lo podría visualizar como que le escucha, comprende, porque se está visualizando la persona. En este caso, la organización cumple ese rol, ¿no? De que en el momento se está viviendo pues todas las conductas observables, y asimismo el paciente se está dando cuenta de por qué actúa como lo hace. Y es básicamente su función de esa terapia, ¿verdad? Bueno, es cierto. Sí, muy interesante lo que comentas. Bueno, ahora que comentamos todo esto, también entraríamos a otros temas, ¿no? Como también la validación o estudios de casos que validan esta terapia, ¿no? Estudios científicos de casos en otros países que validan esta terapia, que tienen evidencia científica en sí. Claro, que evidencian más que nada los modelos dentro de las terapias de tercera generación. Asimismo también las características de la tercera generación y su base filosófica, que básicamente es el contextualismo funcional. Y también hablar sobre las diversas generaciones que se han pasado durante los años, ¿no? Enfatizar un poco en ello y entender de qué se trata un poco las generaciones. De cómo ha evolucionado, ¿no? La terapia, porque sí, anteriormente veíamos y escuchábamos y estudiábamos también lo que es solo el por qué una persona actúa como hace. Vamos a quitar ese pensamiento, el por qué. Pero en realidad la psicología no funciona así, y actualmente bases científicas nos dicen eso, ¿no? Como que sí, sí lo que es importante en relación al contexto, pensamiento y conducta. Es por ello que se valía bastante aquí ahora en tercera generación. Claro, y de eso hablaremos en el podcast. Sí, básicamente de todo. Bueno chicos, en esta parte creo que vamos a hablar sobre en qué se diferencian, ¿no? Cada una de las primera, segunda y tercera generaciones. Bueno, como ya habíamos
hablado principalmente en la introducción. Creo que la primera generación más que nada se basa en el que trabaja, ¿no?, con las conductas observables, que son el condicionamiento clásico y lo que es el condicionamiento operante. Asimismo, podemos decir que el condicionamiento, bueno, la segunda generación, más que nada se trata de cambiar pensamientos disfuncionales, y la tercera, ¿no?, se basa más en los cambios de emociones y pensamientos disfuncionales. Y bueno, vamos a tratar de debatir estos puntitos, ¿no? Claro, la primera generación básicamente se trata de las teorías conductuales, como ya habías mencionado ayer, básicamente de lo que es condicionamiento clásico y operante. Ahí básicamente lo que se buscaba es corregir las conductas a través de estos métodos. Luego, pero tenía una falencia, ¿no? Porque básicamente solo se enfocaba en lo que es la conducta y dejaba de lado lo que son pensamientos, emociones, sentimientos. Sí, no, ahí es donde te quiero apuntar, que ahí es donde entra la segunda generación, donde ahí ya abarca, ¿no?, lo que es el cognitivo conductual, donde abarca pensamiento, conducta y todo lo relacionado con eso, ¿no? En lo que comentaste, María José, es que anteriormente no había mucha investigación. Es por eso que solo se veía la conducta observable y se trabajaba en eso. Y el tema emocional era como que nulo, absoluto. Claro, no se conocía. Exacto, era como que más con tareas específicas, muy estructurado. Y en realidad puede ser que para unos casos sea factible llevar ello, para unos casos no. Es por eso que a medida del tiempo ha pasado a la segunda generación, que ha sido el tema que mencionó. Terapia cognitivo-conductual. Terapia cognitivo-conductual. Un resumen sobre la terapia cognitivo-conductual, hasta donde tengo entendido, es que cambias el pensamiento y ya cambia tu conducta. Ajá, eso se desarrolla mientras haces terapia, ¿no? Y también mencionarles un poco sobre tercera generación, que a diversas de las otras generaciones no busca eliminar lo negativo o eliminar los síntomas o el malestar, sino busca convivir o aceptar eso y así desarrollar una buena vida y llevar ese síntoma a diversas de la... Sí, un ejemplo, Arturo, en ello, por ejemplo, ya que somos jóvenes, claramente, alguno de nosotros tendrá enamorada, alguno no, enamorada, ¿no? Claro. Entonces, imaginemos, imaginemos pues que Arturo termina con su enamorada le dice, no, hasta aquí nada más y llega a terapia. Arturo en ese momento lo que va a realizar pues es el tema de que no va a querer tocar el tema porque le duele, le toca el corazón, ¿no? Es un factor problema. Sí, Estaríamos hablando, digamos, en el tema de terapia de activación funcional del CCR1, claro, que es el tema problemático. Claro. Sí. ¿Recuerdan ello? Sí. Es Los problemas por- del cliente. Exacto, los problemas del cliente. Entonces, ¿pero qué se trabaja en ese aspecto? Es que Arturo se dé cuenta por qué se siente así o por qué actúa como lo hace, pero en sesión. Y todo eso se aborda, ¿no?, lo que es la tercera generación. Y ahora. Claro, más que nada lo que se aborda en tercera generación es ver no solo la conducta, sino el contexto de la conducta y la función que está cumpliendo el individuo. Obviamente en el caso de Arturo, que pues la evitación es para dejar de sentir dolor, la función es no sentir ese dolor que te está afectando. En ese caso se podría utilizar terapia de aceptación y compromiso. Claro. Estamos contigo. Eso es complicado, pero es bueno comentar eso igual como ejemplo, aunque mi caso es triste, pero es bueno comentar, ¿no?, sobre estas generaciones que han cambiado tanto y hoy en día se puede aplicar eso, ¿no?, como FAB, ACT o la activación conductual, ¿no, chicos? Pero ¿qué piensan ustedes? Porque en mi opinión es, ¿cómo se podría decir? No encuentro la palabra. Es más factible y positivo para el cliente que se valide bastante lo que es del por qué se siente así.
porque no es como anteriormente lo solíamos ver, ¿no? De que ya trabajamos en tu pensamiento irracional y cambiamos eso y moldeamos tu conducta. No, actualmente se valida y aprendes a vivir con ello. Y es más, he visto muchos casos que sí, pues ha sido casos exitosos en los cuales la persona aprende a vivir con lo que en realidad le venía quejando mucho tiempo, que sería la situación problemática. Claro. Sí, María. Sí, hablar, pues chicos, sí. Bueno, es que eso más que nada se trabaja, por ejemplo, en los temas de ansiedad. Muchas veces cuando tiene una ansiedad, en vez de exponerse, empieza a pensar, no quiero sentir esta ansiedad, no quiero sentir esta ansiedad, y eso incrementa más bien la ansiedad y hace que evites situaciones que te puedan provocar la ansiedad. Lo que se busca pues en la tercera generación es que uno pueda aceptar eso, esa emoción, y vivir con ello y hacer sus cosas normalmente. Pero que no sea perjudicable esa Claro, emoción, claro. o sea, que no se desestabilice, por decirlo así. Claro, lo aceptas pero como una emoción. Claro. Ya no Que es piensas como normal, algo que es totalmente problemático. normal. Ajá, Sí, Esa es la está tercera pasando, ¿no? generación. Claro. Ajá. Y por ello hay técnicas que te dejan en sesión, que no debes de realizar, pues. Un ejemplo, comentaba sobre el ACT, ¿no? Que es la activación de compromiso, terapia de La activación y compromiso. separación y compromiso. Exacto. Me hace acordar, por ejemplo, yo anteriormente, entre nos, aunque va a salir en este podcast, bueno, cuando estaba en primaria, ¿no? En esos años, por temas que habrá sido, ¿no? De mi niñez y todo ello, le tenía pavor hablar al público, ¿no? Me empezaban a temblar las manos, titubeaba y todo ello, pero si es que este ejemplo lo pasamos a la terapia de aceptación y compromiso, compromiso trabaja bastante con tus valores. Exacto. Exacto. Y poniendo un ejemplo, podría ser pues que a pesar de que yo sienta ello, mis valores internos van a realizar la actividad que sería exponer. Entonces, esa terapia me parece muy interesante. Creo que me voy a especializar en eso. Hay que llevar eso. Claro, probablemente. Sí. Ya. Ahora vamos a continuar hablando sobre qué es contextualismo funcional. Básicamente esta es la base filosófica de toda la tercera generación. Básicamente esto se centra en, como ya habíamos mencionado, que la conducta no se evalúa en sí como solitaria, sino se evalúa también el contexto y la función que está ejerciendo en la persona. Por ejemplo, es diferente pues ver una persona llorando en un contexto donde lo está haciendo para aliviar su dolor que una persona que está llorando para manipular a otros. Es un diferente contexto. En una sería más funcional, más útil, en otra sería menos útil, Más manipulación. más manipulación, menos útil. Sería ver entonces qué rol, qué función cumple la emoción que tú estás viviendo. Claro, y en el contexto En también. el contexto. Y aplicando la terapia, por ejemplo, en el FAP, como mencionas el contextualismo, tengo entendido que durante la sesión se trabaja en sí, como ya mencioné hace rato, la relación que tiene el terapeuta con el paciente, ¿cierto? Y estoy identificando el problema dentro de la sesión, Claro. se puede presentar. Y esto también puede aplicarse para encontrar algunos patrones de conducta y quizás moldear dentro de la sesión y aplicarlo fuera, ¿no? Fuera del campo, o sea, aparte de la misma sesión. Hay donde se centra en el CSR1, el CSR2 y el CSR3 en la terapia. Estás hablando de FAP. Exacto. Sí, claro, tiene 3 niveles. Claro, esos términos son técnicamente llamados así porque es un avance, ¿no? Es un avance. En el primero vemos conductas problemáticas, en el segundo es un pequeño avance. Son mejoras. Las mejorías de... Conducta de mejora, Sí. así se llama, ¿no? Exacto. Y Conducta las de mejora. SR3 ya como que son las interpretaciones Propias. de conductas del propio cliente. Exacto. Sería el famoso insight, cuando una Claro. persona se da cuenta del por qué hace lo que hace. Claro, y también el paciente durante el FAP, o sea, cuando ya se aplica el mismo FAP, es importante mencionarle que durante la sesión es muy probable que se va a presentar estos problemas. Él también tiene que ser consciente
de que estos problemas que presenta fuera, por el motivo que viene, se van a presentar dentro de la sesión. Claro. Y eso se va a identificar durante la entrevista, durante la plática que se tiene con el paciente, ¿no? Claro, y así se puede moldear entre la interacción que se tiene el terapeuta con paciente para así pasarlo también a esas conductas A la vida afuera. Exterior, Al al exterior. contexto. Ajá. Claro. Y así, por eso también hay el CCR2, cuando por ejemplo hay una mejora, viniendo desde fuera, ¿no? Y hay una posible mejora, también por ejemplo el terapeuta no tiene que ser muy escandaloso, ¿no? Decir, ah, qué bien has mejorado, ¿no? O sea, claro. tiene que ser un poco cauteloso, por Y ejemplo. debe una- de reforzar. Exacto. Debe de O sea, reforzar. con una pequeña sonrisa, es bueno que estés avanzando, es bueno que estés progresando, es bueno hacer eso con el mismo paciente. La validación. Exacto. Y saben algo importante de la FAP, me acuerdo que es una terapia que a largo plazo te funciona muy bien, o sea, su proceso es duradero. Es decir, cuando tú sales de sesión, el proceso ya en tu contexto, en el ámbito social, perdura. No es como otras técnicas o terapias que hay nada más entrado y después de recaída y vuelve, ¿no? Sino que, y eso es relacionado porque la persona usa sus propias herramientas, o sea, crea sus propias herramientas o tareas para salir adelante. No es que tiene tareas específicas, sino por sí solo o sola Exacto. se da cuenta, ¿no? Excelente. Claro que creo que es más que nada que él mismo se da cuenta qué es lo que, cuáles de sus conductas están provocando qué consecuencias. Él es quien se da cuenta y es él quien cambia. Ahora, pasando un poco, ya hablando un poco sobre FAP, pasaríamos un poco ahora a la otra terapia que vendría a ser la DBT. ¿Han escuchado sobre la DBT? Sí, la Sí. terapia de Muy buenísimo. ¿Me pueden comentar un poco sobre el chico? Sí. La DBT anteriormente tengo entendido que era pues para el trastorno límite de personalidad, porque ustedes saben que en ese trastorno las personas son muy impulsivos, o sea, no tienen la regulación emocional de vida. Pero a medida del tiempo se ha usado para otros tipos de situaciones, por ejemplo, puede ser, en sí, es básicamente todo lo que se relaciona a emociones. Entonces, si ponemos un ejemplo, María José, puede ser, imaginemos, ¿no? Porque sí, los niños tienen bastante lo que es impulsividad, son hiperactivos de por sí. Totalmente. Y es normal por ser en algunos casos, en algunos casos no tendríamos que ver frecuencia, bastante de ello. Entonces, si vemos pues que un niño tiene esa explosión en su actitud de no poder conectarse, controlarse y gestionar todo ello, sus emociones en el momento, podríamos pues usar esta técnica de la dialéctica conductual. Entonces, se usa básicamente técnicas, procesos y todo ello para tener una buena, ¿cómo se podría decir? Una buena solución, una buena Regulación, pues, ¿no? un buen final. Ah, claro. Y también tengo entendido que se aplica el mindfulness dentro de él. Sí, dentro de TBT, sí. El mindfulness es hermoso, María José. ¿Tú alguna vez lo has practicado? La verdad que me gusta mucho el mindfulness, que son de 5 pasos. ¿O ¿Nos podrías comentar? Ya, el paso 5 es ay, me olvidé. Era escuchar 5 cosas. No, era ver, creo. Era ver 5, escuchar 4, sentir 3, oler 2 y degustar 1. Sí, degustar. Eran con los 5 sentidos. Es para, no sé, estás pensando en algo, tienes una emoción muy fuerte y usas esa técnica para centrarte ahora, para moverte acá. Por ejemplo, podría ser para no desarrollar la impulsividad. Sí, más que nada también se maneja en esos casos. Es que el mindfulness hace que la concentración sea muy activa en lo que está pasando. Por eso se usan los 5 pasos y ante ello tienes la concentración de todo lo que pasa en tu interior. Todo, absolutamente todo. Pero claramente se debe de tener un espacio tranquilo, ¿no? Porque eso es concentración plena de tu interior. Claro. 5 sentidos. Por eso es que también es muy importante dentro del TLP, ¿no?
porque hay Claro. bastante inestabilidad, no se formó en sí su personalidad quizás, porque es uno de los criterios, y para que no desarrolle esta, por decirlo así, como había mencionado, la... se ha mencionado... Sobre Impulsividad. Impulsividad. Impulsividad, hacer cosas sin pensar. O sea, puede ayudar mucho el mindfulness para eso. Claro, porque en esas Exacto. personas básicamente se guían en la emoción. Su Ajá. emoción es muy fuerte y a veces actúan sin pensarlo, con la emoción. Entonces usan este tipo de técnicas de mindfulness para que no presten atención a la emoción, sino se centren en el aquí y ahora. Claro. Sí, es que las emociones son muy intensas. O sea, las emociones son como el fuego. Son cortas, son muy intensas, ¿o no? Claro, Claro. Ya se aplican conmigo esa técnica. No, claro, ¿Qué por es ejemplo, cuando te quieren robar en la calle, estás caminando, empiezas a sentir mucho miedo, es una emoción, pero pasa y la emoción se calma. Es de corta duración. Claro. Es por ello que también se usa bastante la DBT. Me gusta más la ACT que la DBT. Hablemos sobre la Hablemos sobre la Sobre la terapia de aceptación y compromiso. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Piensen los chicos. Bueno, creo que la ACT tiene un, ¿cómo les podría decir? Creo que tiene muchas mejoras, ¿no? Más que nada, esto también tiene una clase de orientación y donde la maestra mencionaba, ¿no? Que la ACT como que influye mucho en las mujeres que tienen cáncer, como que aceptan el dolor y están comprometidas, ¿no? con lo que van procediendo, ¿no? Con las mejoras. Claro, o sea, el ACT básicamente no es que mejore el dolor, sino mejora la relación que tienes con ese dolor. Mejora tu perspectiva del dolor que estás sintiendo. Porque hay otros casos que no lo sabes llevar y hasta quieren ya morirse, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y por eso es bueno también saber llevarlo y tener una cierta relación con ese dolor y saber sobrellevar y desarrollar tu vida normal. Y no solo dolor, como bien mencionó Belsi en los primeros minutos de este podcast, ¿no? Su miedo de pequeña al hablar en público, como ya sucede en varios casos que mencionas, y cómo tú actúas. Claro, en realidad es como que aceptarlo, hacerlo tuyo. Otro ejemplo. Hacemos ejemplo. Sí, Para que quede claro, mejor. para que quede claro, para que yo Conmigo. Imaginemos pues a una señora, ¿no? Que siente culpa porque no siente que es la mamá perfecta. Ya que actualmente sabemos que muchas personas piensan que hacer cosas así, digamos, muy direccionadas y todo ello, les hace ser perfectos, pero nadie es perfecto. Siempre tenemos imperfecciones, muchas cosas que mejorar, ¿ya? Entonces, imaginemos que una señora pues piensa que no es la madre perfecta. Pero en esta terapia que sería la ACT tendríamos que ver que sí está dentro del plan afectivo en sus hijos. O sea, eso es el compromiso que ella tiene y podría ser muy valioso para trabajar en esos aspectos también familiares. Porque la disfunción de familia, o sea, los padres que, no sé, pues se separan y todo ello, actualmente también es un problema. O sea, es una situación que se vive día a día. Hay muchos niños que no tienen, digamos así, a sus padres juntos y todo ello. No hablemos. No personalizar. Vamos a llorar. Claro, o sea, en realidad estas terapias de tercera generación ayudan bastante. Por eso es que me gusta bastante, porque validan bastante y hacen como que te aceptes, ¿no? Internalices ese dolor, ese sentimiento y aprendas a vivir con ellos. Es como que sentimiento de tristeza, te odiaba, pero ahora te agarro, te meto dentro mío y aprendo a vivir con ella. Claro, sigo con mi vida. Y es lo mejor, porque imagínense qué tan doloroso y costoso puede ser como que la tristeza, lo voy Y querer cargando, eliminar ello, ¿no? me pesa, me Porque pesa. anteriores generaciones querían eliminar ello. Claro, Claro, el querer eliminarlo a veces puede empeorar los síntomas. Exacto. Y a veces te genera más Frustración. más culpa, más frustración, más... El problema puede ser mayor hasta llegar a casos extremos, ¿no? O sea, como la depresión, por ejemplo. No sabes manejarlo, quieres eliminar,
ya, Te ajá, complicas. puedes llegar a un grado de depresión mayor, ya puedes hasta el punto de suicidarte, ¿no? Y si no sabes trabajar. Exacto. Y por eso, hablando de la misma depresión, quisiera comentarles sobre la activación conductual. Ah, mira, ya. Es... Para seguir. Nos sorprende. Comenten. Quiero comentar, comenten, pues, chicos. Ah, ya, sí. Escuché sobre Estoy ello. conectado para entrar a la activación conductual. Claro, la activación conductual. Yo recuerdo, chicos. Mire, es cuando una persona se queda en stand-by, en su zona de confort, esperando a que le den ganas de hacer cosas. Pero la activación conductual es muy distinta, o sea, es su cara contraria, ¿no? A ello. Estando con ganas o sin ganas, puede realizar cosas y lo posterior a ello es la evaluación y eso se llama Exacto. activación conductual. Lo que Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mandatorio. Ah, sí. Lo que mencionas es cierto. Es sobre lo que algunas acciones o conductas que tienes que realizar, aunque no los quieras, pero te pueden ayudar a motivar y hacer o desarrollar una mejor versión sobre ti. Y como ya mencioné primerito, creo que algunas conductas se deben eliminar, ¿no? El malestar que tienes sobre esta depresión que te genera. Y enfatizar un poco que al desarrollar conductas buenas, saludables, eso te ayuda a generar una motivación mayor, ¿no? Eso te ayuda a superar, por ejemplo, la depresión, ¿no? Ajá, puede ayudar en grandes rasgos la depresión. Fue una separación. Cuéntanos, ¿no? Cuéntanos. En otro episodio de otro podcast. Nuestra compañera va a comentar sobre su ruptura. Eso va a ser amoroso. Traigan su canchita, su gaseosa. Se debe contar rupturas amorosas en el siguiente podcast entonces. Sí, eso sí es. Ya, bueno chicos, ya creo que para culminar de este podcast no vamos a hablar sobre algunos estudios que se ha podido encontrar y algunas investigaciones. Más que nada el ACT, ¿no? Estaba viendo algunos estudios que el ACT creo que influye mucho en los pacientes con ansiedad. Tiene muchas mejoras. También están los pacientes con cáncer, como ya había mencionado anteriormente, más que nada en las madres, ¿no? Con cáncer de mama. Más que nada son 10 estudios creo que hablan del ACT que tienen buenas mejorías en esa parte. Es muy efectivo. Sí. Yo podría hablar sobre la DBT. Tiene bastante información en lo que es el tema de universitarios, porque trata bastante lo que es la regulación emocional. En una universidad de México ha sido investigado este aspecto y también pues aplicado a estudiantes universitarios, el cual su resultado final ha sido beneficioso, más del 85 al 90%. Entonces, eso se debe básicamente a que falta mucho lo que es la psicoeducación, en el tema de emociones, de cómo estas influyen en nuestro entorno, pero de cómo también nosotros deberíamos de adaptarnos y también pues gestionar nuestras emociones y tratar de vivir con ellas, porque las emociones sí o sí van a estar, ¿no? Siempre, día a día. Eso sería básicamente el tema de estudio. O si no, también encontré otro estudio que fue adolescentes, pero no estudiantes. O sea, si nos damos cuenta, el rango de edad es por ejemplo, claro. Creo a lo que te refieres de adolescentes, hay un estudio en Cataluña. Correcto. Correcto, ahí donde, si no me equivoco, se hizo estudios que los adolescentes no tenían síntomas tal cual para, o sea, ser intervenidos con terapia, sino algunos problemas con pares o con la familia entre sí. Los resultados fueron exitosos, o sea, también desarrollaron lo que es el aspecto social, fueron más social, fue más productivo el hecho que hayan hecho terapia, ¿no? Sí. Ajá. Sí, a eso me refería. ¿Por qué? Porque como te comentaba, por ejemplo, el rango de edad de los adolescentes es entre los 13,
Claro, 13, 17, 17, un aproximado. Entonces, a esa edad todos estamos como que pasando a una etapa, como una psicóloga decía, a doler, ¿no? O sea, adolescentes, a doler, dejando atrás una etapa que fue mía y ahora paso a otra que es un poco más cambiante, va a ser más frustrante para mí. Es por ello que esta terapia netamente puede ayudar bastante en lo que es regulación emocional, sea ya en adolescentes, que sí han habido casos como nosotros hemos explicado, Arturo, o si no, pues también puede aplicar a personas mayores, adultos, etcétera, ¿no? Pero sí, a partir de la personalidad establecida, que sería pues de los 20 años en adelante, porque, ¿no? En caso de universitarios. Claro, es importante también saber, chicos. ¿Alguien tiene algo más que comentar, un estudio, algo así? Bueno, yo encontré, pero en UJAP la verdad es que hay pocos estudios. La mayoría de los estudios que he encontrado son de caso único. O sea, básicamente son estudios que ven un caso específico y ven la mejora de ese caso. Ajá. Solo No es un una caso. población en sí, No es una específico, una muestra. población, no es un estudio experimental con un grupo aleatorio, ¿no? Son estudios de caso único. Por ende, he buscado y pues la Asociación Americana de Psicólogos la cataloga como posiblemente eficaz, pero le faltan estudios. Como Más evidencia, por decirlo así. Más evidencia, más estudios científicos, le faltan estudios más. O con una mayor muestra o población, pero que sea individual el Claro. estudio. No, es que sí hay estudios individuales, pero no hay estudios grupales en varios, en grupo, en poblaciones O sea, aleatorias, no hay. Claro, pues porque si recién se está probando con una persona, no puede aplicar a una población. Claro, también. no habría tanta validez, por decirlo así. Sí. Genial, chicos, me ha gustado volver a verlos después de tanto tiempo. Sí, un gusto, chicos. Nos vamos a ver el miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Miércoles, Sí, miércoles. puntuales. Otro podcast. Otro podcast más. Y para terminar, quisiera que cada uno demos nuestro punto de vista en general sobre lo que hemos hablado sobre todo el podcast. ¿Qué piensan o qué opinan sobre esta terapia de tercera generación? ¿Quién empieza? Sí. Bueno, creo que la terapia de tercera generación, por lo que estaba escuchando también este podcast, ¿no? que me encanta mucho, en verdad. Creo que debemos aprender a tener pensamientos, o bueno, a poder convivir, ¿no? con nuestros pensamientos y emociones prácticamente. Más que nada esto se basa en la tercera generación, ¿no? Sí, cómo ha ido cambiando, ¿no? Desde la primera, que solamente se centraba en algo, y a la segunda, y como llegamos aquí hasta la tercera generación, quién sabe que futuramente, ¿no? Sí, Hay hasta venga, la la cuarta cuarta, generación. quinta, sexta Sí. generación, y veamos esto como que ya no solo se centra en esto, ¿no? Sino en otras cosas más. Claro, más que nada la tercera generación vino a cumplir el rol de suplementar las falencias de las otras generaciones. Claro, igual es importante estar actualizados con ese tema, ¿no? Quizás de un día para otro sale ya la cuarta generación, otra terapia, y ya puede haber esa generación, ¿no? Y puede cubrir las falencias que tiene también la tercera, quizás, algunas, Claro. ¿no? Ajá. Sí. Por eso siempre también estar investigando, viendo noticias sobre los casos que hay y aplicando estas terapias, así, chicos. Claro, porque estamos en constante avance, ¿no? Claro. En constante avance, y nosotros que ya vamos a tener el rol de psicólogos, nos hemos formado años para eso, pero no termina. O sea, la psicología, al igual que todo, es un avance. Actualizarte, ¿no? Por mi parte, me gusta bastante lo que es terapias de tercera generación, una en específico actualmente, lo estoy viendo eso, pero en sí, muy bueno. O sea, la psicología está avanzando brutalmente y esperemos que siga así con la cuarta, la quinta. Claro, más bien ha sido, chicos, un gusto tenerlos hoy día. Sí, Espero Un gusto. verlos de nuevo. Miércoles. miércoles. Y eso sería todo por el podcast, o algo más que dicen. No, no, sería todo. Despedimos de nuestro público. Chao. Cuídense, chicos. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias.